días, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 tarde, en una jornada de martes 19 de abril llena de noticias, podríamos decir ecos también de los rechazos o los retiros de los fondos de pensiones. También tenemos mucha información policial. Desde la economía, ojo, cifras que entregó hoy día Empleo, la Universidad Católica. De acuerdo a la medición de la Universidad Católica, se han recuperado el 100% de los empleos perdidos durante la pandemia. En eso profundizaremos en la sección Tu Bolsillo. Pero vamos a comenzar sin duda con la noticia de las últimas jornadas. De la última jornada tiene relación con los retiros de los fondos de pensiones. El día después de la votación de los dos retiros de fondos previsionales, hay varias consecuencias en el Congreso, donde ya se pide tramitar un sexto retiro. Kevin Felgueras nos entrega todos los detalles. Don Kevin, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Recién es martes, dirían algunos, y acá en el Congreso Nacional ya han pasado muchísimas cosas. Este es el día después de esta tormenta que vinieron a hacer estos dos proyectos de ley rechazados en la jornada de ayer. El quinto retiro de fondos previsionales, que solo obtuvo 70 votos en la votación en sala, rechazándose su idea de legislar. Por primera vez en 5 votaciones, la Cámara de Diputadas y Diputados rechaza la idea de legislar un nuevo retiro de fondos previsionales. Vamos a hablar de lo que pasa con aquello, pero también se rechazó el proyecto del Ejecutivo, que obtuvo solamente 68 de los 78 votos necesarios para ser aprobado y para pasar al Senado. Se cayeron ambas iniciativas, ninguna prosperó y por lo tanto hay varias consecuencias. Partamos por la primera y la que tú adelantabas, Andrés Vial, la idea de un sexto retiro. ¿De dónde sale esta idea? Recordemos que la semana pasada, antes de la votación en la Comisión de Constitución de la Cámara, se presentaron no uno ni dos, se presentaron 4 proyectos de ley para permitir un sexto retiro de fondos de pensiones. Los ponemos así, en ese número, que sería el sexto porque sería la sexta vez que la Cámara de Diputadas y Diputados debería tramitar una iniciativa en esa naturaleza. Sin embargo, ayer con lo ocurrido en la sala de sesiones, lo que pasó finalmente es que se rechaza la idea de legislar y según el reglamento de esta corporación no se puede renovar un debate en la misma naturaleza hasta un año después de haberse rechazado en primer trámite esta moción parlamentaria. Y por lo mismo, durante esta jornada, el diputado Jorge Durán, autor de una de esas 4 mociones presentadas la semana pasada, hizo una pregunta en la sala de sesiones. Consultó justamente si es que se puede tramitar o no este sexto retiro de fondos de pensiones. Hubo palabras con respecto a esto del titular de la SECPRES, Giorgio Jackson. Revisamos todo ese momento. Presidente, le quería preguntar qué va a pasar con los 4 proyectos del sexto retiro que se ingresaron. ¿Se van a seguir tramitando o no, de acuerdo a la postura de esta mesa? Vamos, diputado, a solicitar un informe a la Secretaría General que será remitido a la comisión respectiva, que es la Comisión de Constitución. Vemos que los argumentos que pusimos sobre la mesa al menos hicieron que una mayoría de 82 parlamentarios y parlamentarias no estuvieran de acuerdo con la idea de legislar y que 70 estuvieran a favor de esta. Y por lo tanto, al menos nuestra interpretación es que en términos políticos no hay apoyo para un retiro masivo e incondicional como el que se estaba tramitando. Y nosotros veremos todas las instancias para poder llegar con medidas urgentes a las personas. Con respecto a la posibilidad de la insistencia, ministro, con respecto a la insistencia con los senadores y senadoras, vamos a conversar con ellos. Para ir despejando las dudas que se van generando en torno a este tema, dudas que son absolutamente válidas. Respuesta a si se va a tramitar o no el sexto retiro la vamos a tener después de la semana distrital, que es la próxima semana, cuando la Secretaría elabore este informe. Sin embargo, todo indica, según las conversaciones que hemos tenido acá en el Congreso Nacional, que no se va a poder tramitar de aquí a un año más, que se le cerró la puerta a los retiros de fondos de pensiones, porque esto, al ser mociones parlamentarias, proyectos de ley que llevan la firma de parlamentarios y haberse rechazado en general en este primer trámite, no se puede volver a renovar este debate de aquí a un año más. De todas maneras, hay que esperar a la próxima semana que se tenga este informe que se va a entregar a la Comisión de Constitución. Le preguntábamos ahí también al ministro Giorgio Jackson por esta insistencia. ¿Qué es la insistencia? La insistencia es cuando el presidente de la República presenta un
proyecto de ley al Congreso Nacional, este es rechazado en general, existe esta posibilidad que se insista a través de la otra Cámara, en este caso el Senado, para continuar la tramitación legislativa. Todavía no se descarta esa posibilidad por parte del gobierno, sin embargo se ha dicho que está cuesta arriba la posibilidad de generar incluso este retiro acotado porque no se lograron los 78 votos. Y ahí entramos a las consecuencias políticas, a lo que sucede al interior de las coaliciones de gobierno, Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático. Se generaron fricciones, algunos incluso hablan que el gobierno va a tener que rearticular todas sus fuerzas políticas de cara a los próximos debates que se van a dar. Revisamos algunas declaraciones. Bueno, yo creo que en general los resultados no fueron tan dispares. La votación igual tuvo el proyecto del gobierno un apoyo que fue importante. Desgraciadamente se perdió. Habrán conversaciones que hay que hacer de ahora en adelante y recoger los aprendizajes también. Este es un proceso donde la máquina se va aceitando constantemente y nosotros estamos súper dispuestos a eso. Si usted ve el Partido Radical, también está constituido con unos que son militantes y otros que son independientes. Entonces, este gobierno, para ser franco, no tiene mayoría en el Congreso, porque si usted suma los votos de la Apruebo Dignidad, del Partido Socialista, de los pocos PPD que son militantes, de los pocos radicales que son militantes, y de los liberales, que algunos son militantes y otros no, nos juntamos mayoría. Entonces este gobierno tiene que tener claro que no tiene mayoría en la Cámara de Diputados. La Democracia Cristiana aprobó un retiro, en donde la mayoría de la bancada aprobó un retiro en donde era posible hacer todo aquello que permite el retiro que ellos rechazaron. Finalmente, la sensación que yo creo que queda, la sensación que queda en la ciudadanía, es que el retiro acotado no se aprobó, en el caso de algunas personas, porque no creen en los retiros, pero en el caso de la Democracia Cristiana, que aprobaron el retiro universal, no aprobaron el retiro acotado, que le permitía, insisto, a las familias que viven de allegado en campamentos poder ahorrar para una casa. Finalmente lo hicieron para propinarle una derrota al gobierno, y eso es algo que ellos tienen que explicar. Efectivamente, el realismo mágico de García Márquez se ha hecho realidad esta mañana acá. Realismo mágico porque yo esperaba del diputado Winter y de las fuerzas parlamentarias de gobierno alguna autocrítica. Y hay cero autocrítica. Solo lo que escucho es soberbia. Y esa soberbia en política no conduce a buenos lugares. El clima no está nada de fácil para las fuerzas de centro-izquierda, lo veíamos en estas declaraciones, algunas declaraciones cruzadas entre el Frente Amplio y la Democracia Cristiana, otros pasándose cuentas al interior de Apruebo Dignidad o del Socialismo Democrático. Veremos cómo se rearticula estas fuerzas de oficialismo que finalmente tienen mayoría, al menos en el papel, en la Cámara de Diputadas y Diputados, pero ayer en las votaciones no logró plasmarse en la votación del proyecto del gobierno, porque el Ejecutivo sí buscaba que se rechazara el quinto retiro, algo que sí se logró con una mayoría bastante importante. Pero ¿qué es lo que se viene de ahora en adelante? Y de ahí nos tomamos de las palabras de la bancada del Partido Comunista, de la Federación Regionalista Verde Social, de Acción Humanista, de los Independientes, una bancada que había pedido este proyecto de retiro acotado y que al fracasar esa alternativa hoy piden otra cosa, que el gobierno adelante la presentación de la reforma tributaria para financiar ayudas sociales, que adelante la presentación de la reforma previsional para dar el debate de fondo en torno a los fondos previsionales y también que analice al menos ayudas directas a la ciudadanía para enfrentar la inflación. Transferencias directas, eso es lo que está pidiendo la bancada del Partido Humanista, la bancada del Partido Comunista, que integra también parte de Acción Humanista. Revisamos esas declaraciones en voz de la jefa de esta bancada, la diputada comunista Carol Cariola. Lamentamos la situación y creemos por lo mismo que es necesario y es fundamental que nuestro gobierno acelere sus propuestas programáticas. Y queremos hacer un llamado público a nuestro gobierno a adelantar la reforma tributaria, porque nuestro país requiere de tener más liquidez para poder solventar las necesidades económicas de los chilenos y chilenas.
Bueno, ahí estaba esa solicitud que se hace desde la bancada del Partido Comunista. La idea es llegar lo antes posible y no perder más tiempo, dicen desde esta bancada, con las soluciones a la gente. Se le consultaba a la propia diputada comunista Carol Cariola si es que tenían cierta responsabilidad en lo que había sido la tramitación express de esta iniciativa que buscaba dar una alternativa al quinto retiro de fondos previsionales, y la respuesta fue clara: si es que nos acusan de ser responsables de buscar ayudas a la ciudadanía, somos responsables, dijo la diputada comunista Carol Cariola. ¿Qué pasa en la otra Cámara, en el Senado, en donde la democracia cristiana vuelve a ser un punto? No solo le piden insistir al gobierno con este retiro acotado, sino que además también replican y refrendan lo que pedía acá el Partido Comunista, que es adelantar y apurar el proceso de las reformas para llegar con respuestas a la ciudadanía. Lo escuchamos en voz de Jimena Rincón. Nosotros creemos que lo que está en el Parlamento siempre es una base para poder discutir, pero lo más importante es que cualquier reforma que haya en materia de pensiones tiene que ser efectiva. ¿Y por qué lo digo? Porque no sacamos nada con establecer reformas que al final del día, 5, 10, 15 años más adelante, sigan pagando malas pensiones. Necesitamos un sistema que tenga solidaridad y que tenga también incentivo al ahorro, y que al final de la vida activa de hombres y mujeres pague buenas pensiones. Modificaciones de fondo, el tema que quizás ha cruzado gobiernos desde Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y ahora a Gabriel Boric, la reforma al sistema de pensiones, que es probablemente, Andrés Vial, una de las consecuencias más directas de lo ocurrido ayer. Al rechazarse el quinto retiro, al rechazarse el retiro acotado, ahora hay que hablar de los temas de fondo, que es justamente la reforma al sistema previsional, y también muy atentos a este emplazamiento del Partido Comunista de adelantar la reforma tributaria, que es cómo se podría ir financiando ayudas sociales directas a la ciudadanía. Sí, a ese punto quería ir, porque justamente lo que pide la diputada Cariola, presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara, de adelantar la reforma tributaria. Recordemos que hoy día el mismo ministro Marcel inició una suerte de diálogos ciudadanos para ir afinando, acercándose a la pequeña y mediana empresa, a la microempresa, a la ciudadanía en general, y escucharlos para ir definiendo los bordes un poco de esta reforma tributaria, que el mismo gobierno se ha puesto como plazo para presentarla en el mes de junio. Y también lo otro, la previsional, que ahí sí o sí, uno conversa con todos los actores del sistema, sean públicos o privados, se va a esperar lo que resuelva la convención. Y eso recién sería una definición de reforma previsional que ingrese al Congreso recién en octubre. Tal cual, se había dicho en la jornada de ayer, habíamos escuchado septiembre, pero claro, el 4 de septiembre recién es el plebiscito de salida, así que probablemente sería los últimos días de septiembre, los primeros días de octubre, que se ingresaría esa reforma previsional. Lo mismo con la tributaria. Acá también se ha pedido un trabajo prelegislativo para que se llegue con los acuerdos más amplios posibles, que está pasando en otros temas, como el proyecto de las 40 horas, donde se armó una mesa para dialogar fuera del Congreso y llegar con los acuerdos más hechos posiblemente acá al Congreso, y así tener mayor viabilidad de aprobación de los proyectos de ley. Sin embargo, se está pidiendo apurar un poquito el tranco porque, claro, se rechazaron los retiros, el quinto retiro y el retiro acotado, y dicen desde el oficialismo, tenemos que ofrecerle algo a la ciudadanía, y ahí está entonces las reformas sociales que estaban en el programa de gobierno y con las que el Ejecutivo y también los parlamentarios oficialistas buscan cumplir a la brevedad. Sí, y un último punto, Kevin, respecto al tema de la tributaria, y lo ha dicho y lo ha reiterado el mismo presidente Boric. Aquí, más que hablar de una reforma tributaria, lo que busca el presidente y la coalición oficialista es hablar de un pacto tributario, cambiar un poco la figura y lo que decías tú, acercar la conversación, dialogar, porque hoy día claramente se vio en la discusión de ayer y en la votación, el gobierno necesita, sí o sí, para una reforma tributaria, votos de la derecha. Kevin Filgueras, muchas gracias. Chao, que estés bien. Seguimos en el mismo tema, terminar con la pretensión de que a través de los ahorros personales de los chilenos se pueden resolver crisis o desigualdades estructurales. Así se refirió el presidente de la República, Gabriel Boric, al rechazo de los proyectos de quinto retiro en el Congreso. Todos los detalles desde el Palacio de la Moneda junto a Davor Juranovic. Davor, buenas tardes.
Claro, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Una mañana de mucha expectación acá en el Palacio de la Moneda debido a lo que ocurrió ayer en el Congreso que nos relataba Kevin Felgueras desde Valparaíso con este rechazo a ambos proyectos del quinto retiro, el presentado por el gobierno y también el que impulsaban los parlamentarios. El presidente habló esta mañana, no escabulló el tema, enfrentó a la prensa y obviamente comentó los retiros en la misma línea de lo que lo hizo más temprano el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que dijo aquí más que ir por los proyectos, por nuevas insistencias que eventualmente se puedan hacer a futuro en el Senado, algo que no está definido, hay que ir por lo más grande, por las reformas estructurales, por la reforma previsional, por la reforma tributaria, que son las que están anhelando sobre todo las bases que soportan esta coalición de gobierno. Escuchemos de inmediato a Mario Marcel, el ministro de Hacienda, y luego escuchamos y comentamos también al presidente Boric, que habló hace pocos minutos. Lo más positivo es que imperó la responsabilidad, imperó la razón. Para insistir en el Senado se requiere una mayoría muy amplia y por lo tanto se requeriría un grado de acuerdo en el Senado bastante alto. Entonces eso es algo que tenemos que evaluar, así como las alternativas que puedan existir respecto de insistir sobre el mismo proyecto. Hay otras formas de abordar los mismos temas que se trataron en este proyecto. Claro, no existe claridad, lo decía ahí el ministro Mario Marcel, respecto a qué va a pasar ahora, si el gobierno va a insistir con el proyecto que había presentado ante el Senado. Para eso primero tendría que buscar un acuerdo amplio entre los senadores para asegurar que este proyecto sea finalmente aprobado por el Congreso o buscar vías alternativas. Sobre todo, dijo el presidente Gabriel Boric, no va a dejar solos a los chilenos, van a haber obviamente nuevas ayudas para la población en un escenario que ustedes lo han visto, lo hemos comentado acá en los noticiarios, con una inflación que es galopante en nuestro país, con un alza permanente en la comida, principalmente en el aceite, en el arroz, en las legumbres, en el pan y en todo lo que sustenta y soporta la llamada la canasta básica de los chilenos, casi un 10% ajustado a los últimos 12 meses y una proyección que dice que la inflación va a seguir creciendo en nuestro país y no se descarta que llegue incluso acumulando un 10% de aquí hacia fin de año. Materias económicas que por supuesto están sobre la mesa y que son incidentales, muy influyentes en el cómo el gobierno está abordando estos eventuales nuevos proyectos. Escuchemos al presidente Boric, que hace pocos instantes comentó lo que fue el rechazo al proyecto del gobierno y también el rechazo que le dieron los diputados al proyecto del quinto retiro. Como gobierno de Chile, pensamos y tenemos la convicción de que es necesario pasar a la discusión de los temas de fondo, en particular la reforma previsional. Terminar con la pretensión de que a través de los ahorros personales de los ciudadanos chilenos se pueden resolver crisis o desigualdades estructurales. No vamos a descansar en presentar alternativas para, en particular, los casos de deudas de alimentos. Vamos a buscar alternativas para aliviar a las familias en materia de las deudas acumuladas en servicios básicos. Incorporar la ampliación del subsidio de desempleo. El comité político no tiene fisuras. Estamos actuando de manera conjunta. Eso, sin embargo, nos deja una lección en la cual vamos a tener que mejorar el trabajo sin lugar a dudas, que es que el diálogo con otras fuerzas es necesario para poder impulsar el proceso de reforma. La palabra del presidente Gabriel Boric comentando lo que fue la extensa jornada de anoche allí en el Congreso Nacional, indicando que no se va a dejar solos a los chilenos, que probablemente muy pronto se va a presentar otro paquete de ayudas adicional al que ya se ha presentado durante la semana pasada. Y también algo importante que decía el presidente, descartó que hubiera fisuras al interior del equipo político, algo que ha sido muy comentado sobre todo por la prensa escrita, de una mala relación que podría eventualmente haber en el comité político, en los ministros que habitan acá el Palacio de la Moneda junto al presidente Gabriel Boric, que es la ministra de la Mujer, el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, la ministra Camila Vallejo y la ministra del Interior, Isquia Siches. Él dijo, lo ratificó, el equipo está unido, la coalición está unida para enfrentar los problemas, los aconteceres que tenga el país y que obviamente al gobierno le toque conducir. Pero ustedes veían al presidente Gabriel Boric, estaba al lado de la canciller Urrejola, porque esta actividad se realizó durante la mañana en dependencias de la Cancillería, muy cerca del Palacio de la Moneda. De hecho, el presidente salió de la Moneda caminando rumbo al histórico edificio Carrera, donde funciona la Cancillería,
para recibir un informe de la agente y la coagente de nuestro país que estuvieron durante 2 semanas ahí en La Haya litigando, escuchando también los argumentos que presentó Bolivia en lo que es ya la última etapa de esta demanda por el uso del río Silala. Recordemos que nuestro país dice, y así lo ha sostenido durante 6 años, que este es un río de uso internacional y que las aguas escurren de manera natural de acuerdo a la topografía que va teniendo la cordillera, sobre todo en el sector del desierto. Bolivia dice lo contrario, que hay un movimiento artificial del río en el sector chileno y que eso implicaría que nuestro país hoy día estuviera obteniendo mayor cantidad de agua. Chile lo desmiente, dice que es un río de uso internacional y que ambos países obviamente pueden utilizar este afluente, que es súper importante en una zona desértica donde el agua es un problema. Imagínense en Santiago, imaginen lo que es en el sector de Antofagasta, en el norte de Chile, donde el agua de verdad se está volviendo cada día más escasa. Después de 6 años se llegó ya a la parte final. Chile ahora espera la sentencia que debería ser entregada en los próximos meses desde la Corte Internacional de Justicia. Más o menos se cree entre 6 y 12 meses. Recordemos que Chile tiene experiencia en todo esto. Fue demandado por el Perú en el año 2008, luego fue demandado por el presidente Evo Morales de Bolivia, requiriendo una salida al mar. Y si uno mira cómo fue el desarrollo de esos casos, eventualmente entre 6 y 10 meses debería tomarse la Corte Internacional para emitir un veredicto, que es además un punto final sobre la utilización, en este caso, de las aguas del río Silala. Escuchemos a la canciller Urrejola, también al presidente Boric, que se refirieron a este punto. La postura que como Estado chileno presentamos ante el Tribunal Internacional de La Haya es fundamentada y seria. Con este trabajo tengo la certeza de que se honra la tradición de excelencia en nuestra política exterior y de el mantener nuestra política exterior como política de Estado. El argumento es muy simple. El río Silala es un curso de agua internacional. Ambos estados ribereños, Chile y Bolivia, tienen derecho a un uso equitativo y razonable. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo a la Corte. Ahora solamente nos resta esperar. Nosotros calculamos 5 meses a 12 meses, máximo, creemos, para tener un fallo. Claro, 3 veces en nuestro país ha enfrentado juicios en el último tiempo en la Corte Internacional de Justicia. Perú demandó a Chile, ustedes recordarán, en el 2008, en la presidencia de Alan García. Luego vino la demanda de Bolivia por una salida territorial al mar al mando del presidente Evo Morales. Y esta demanda que ahora se está ventilando ahí en La Haya es una demanda que presentó nuestro país, que se puso a la ofensiva durante el gobierno de la expresidenta Bachelet y presentó esta demanda contra Bolivia, que de alguna manera había dejado entrever que iba a presentar una demanda contra Chile. Por primera vez en nuestro país en aquella oportunidad fue a la ofensiva, presentó esta demanda que ya se está litigando en la parte final luego de 6 años, y se le preguntó también a la canciller si este es el camino que va a seguir nuestro país en relaciones diplomáticas internacionales, porque recordemos que no solamente hay problemas con Perú, con Bolivia, también con Argentina, sobre todo en la parte sur, donde está la plataforma antártica, hay campos de hielo sur que todavía no están claramente establecidos cuáles son los límites de uno u otro país. Se le preguntó si Chile va a ir nuevamente a La Haya, va a demandar a Argentina, por ejemplo. La canciller y la agente Jimena Fuentes dijeron que no, que ese no es el camino, que obviamente en esto va a primar el diálogo. Todo en un día, Andrés, marcado obviamente por el 5.º retiro, por las reacciones post esta tremenda madrugada que tuvieron ahí en el Parlamento los parlamentarios, viendo cuáles son los caminos que se van a seguir. Para la tarde además no hay contempladas actividades del presidente Gabriel Boric, así que obviamente sus dichos van a ser obviamente comentados por los parlamentarios, por el mundo político, y vamos a ver cómo sigue todo esto de los retiros y cuáles son las nuevas ayudas que el gobierno ha dicho va a presentar para ir en ayuda de los chilenos. Davor, muchas gracias por el completo informe desde el Palacio de la Moneda. Un abrazo. Que esté muy bien. Buenas tardes. 1:23 nos vamos a la pausa en 24 tarde. Hay 20 grados en la capital. Volvemos de inmediato con más informaciones. 1:29. Volvemos con las noticias a 24 tarde. El Ministerio de Salud dio a conocer los cambios de fase en el plan paso a paso, además de aclarar un posible cambio en el uso de la mascarilla en servicios de traslado. Jordan Jopia con todos los detalles. Jordan, buenas tardes.
Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos encontramos aquí en la comuna de Providencia. Hace pocos minutos la autoridad sanitaria entregó también un balance respecto de lo que han sido las cifras del COVID en nuestro país, producto de esta pandemia que ya llevamos enfrentando más de 2 años. Un escenario que se ve bastante positivo, bien auspicioso. ¿Por qué? Porque durante las últimas 2 semanas... Vamos a retomar contigo, Jordan Hopia, más adelante. Tenemos algún problema en la comunicación con nuestro periodista. Vamos a seguir con otras informaciones. Vamos a retomar en segundos con Jordan cuando tengamos mejor conexión, obviamente, con él. Parte de la información que él nos estaba entregando, por ejemplo, que 4 comunas de la región del país retroceden a fase de medio impacto sanitario. Vamos a volver más tarde con Jordan Hopia. Vamos a seguir con información policial. Un bus del transporte público terminó completamente destruido luego de ser incendiado durante una manifestación a las afueras del Internado Nacional Barros Arana. Vamos con esta y las principales noticias policiales de la jornada junto a Fabián Collado. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Nuevamente se repiten estos hechos de violencia a las afueras del Internado Nacional Barros Arana. Imagínense que habían tenido las clases suspendidas durante una semana debido a otra quema de un bus del ex sistema Transantiago ahí en la avenida Santo Domingo, y durante esta jornada van a comenzar periodos de reflexión con el fin de poder tratar todo esto al interior de la comunidad educativa. Lamentablemente, antes que fuera el inicio de clases se provocó todo esto. Un grupo de 30 sujetos aproximadamente salieron al exterior del Internado Nacional Barros Arana, que queda muy cerca de la avenida Matucana, e intimidaron al conductor, al cual le habrían arrojado benzina. Además de eso, amenazaron a todas las personas que se encontraban a esa hora de la mañana recorriendo en el transporte público, en el recorrido 109. Los obligaron a descender del bus para luego lanzar algunas bombas molotov y luego ingresar hasta el interior del reconocido INBA, Internado Nacional Barros Arana. Por lo mismo, Carabineros tuvo que llegar hasta ese lugar con el control de orden público de la policía uniformada. Posteriormente, el Cuerpo de Bomberos de Santiago hizo arribo hasta ese lugar con el fin de poder realizar todos los peritajes de rigor, con el fin de poder controlar en un 100% las llamas que estaban en pleno desarrollo. Pues bien, desde ahí no se supo absolutamente nada más respecto a estos sujetos, los cuales habrían provocado este siniestro al bus del Transantiago. El chofer arrancó del lugar. De hecho, una persona le prestó auxilio cuando lo estaban amenazando, lo subió a su camioneta y lo trasladó hasta la 22ª Comisaría de Carabineros de Quinta Normal para poder realizar la denuncia respectiva. De todas maneras, regresó hasta ese lugar para tomar contacto con los especialistas de Carabineros, quienes estaban realizando todos los peritajes y la investigación en cuestión. Así es como el bus fue sometido obviamente a los peritajes, análisis de cámaras de seguridad que puedan existir, pero según los detalles preliminares por parte de Carabineros, son cerca de 30 sujetos, muchos de ellos que estaban con el uniforme del Internado Nacional Barros Arana, que habrían protagonizado este incendio, esta máquina que terminó obviamente completamente destruida. Quiero que pasemos a revisar las declaraciones antecedentes por parte del mismo chofer de este bus, además de Carabineros, a continuación. Pero tengo una comunidad quebrada, tengo mis trabajadores reventados, tengo 16 profesores con licencia producto de todas estas manifestaciones de violencia, y por un grupo minoritario, muy minoritario, y que además está intervenido por personas externas. El domingo se quemó una micro cerca de aquí. Hace 2 semanas quemaron otra micro acá afuera. Y hace una semana tuvimos episodios de violencia extrema al interior del colegio. Estamos todos amenazados. A mí me golpearon. Hoy día. ¿Cuántas personas? Estamos todos amenazados. ¿Amenazaron con cuchillo? A mí no, pero apoderados sí. ¿El día de hoy? El día de hoy. Bueno, situación preocupante porque las declaraciones que ustedes estaban escuchando es por parte del rector, el cual está a cargo del Internado Nacional Barros Arana desde el año pasado. Él es ex estudiante de ahí, y lo que nos comentaba que estos episodios desde el inicio de clases, episodios de violencia, han sido repetitivos. ¿Y qué es lo que dice? No voy a militarizar, no voy a ingresar más carabineros hacia el interior del recinto educacional. Por eso es que hay que realizar un trabajo mancomunado con el municipio, con las autoridades educativas,
educacionales. Imagínense que durante esta jornada, durante este episodio de violencia, denunció que también habían sujetos infiltrados, había mujeres con cuchillos amenazando a los apoderados. ¿Por qué? Ya que ellos estaban defendiendo al rector, el cual recibió una patada en su espalda al interior del recinto educacional. Y en medio de todo esto es que se genera en el exterior la quema del bus del ex sistema Transantiago, mientras que cerca de 1000 estudiantes querían estudiar, valga la redundancia, querían estar con su jornada habitual, esta jornada de reflexión para poder superar todo este periodo de crisis que es lo que están viviendo en estos instantes en el Internado Nacional Barros Arana. Entonces, por lo mismo, reconoce directamente de que hubo algunos alumnos, además de sujetos infiltrados desde primera hora de la mañana al interior del internado. Carabineros, les decíamos que está realizando toda la investigación de rigor. Quiero que pasemos a revisar ahora esas declaraciones y también del chofer que fue amenazado. Se empezaron, todos encapuchados, se empezaron a subir, reventaron los parabrisas y ahí ya con cuchillo, con una bomba molotov que me le iba a tirar encima. Tuve que abrir las puertas rápido para que la gente se pudiera bajar porque venía el bus lleno, venía con su capacidad llena el bus. Tanto el conductor como pasajeros son obligados a descender del bus para que posteriormente la máquina fuera rociada con combustible. No registramos lesionados respecto de esta situación y estamos efectuando, ¿no es cierto?, las diligencias necesarias para poder dar con los autores de este hecho. Situación fundamental esta investigación con el fin de poder ver también en paralelo lo que va a pasar al interior del Internado Nacional Barros Arana. Obviamente no decidieron suspender nuevamente las clases, ya llevan una semana en esa condición y era inaceptable que cuando iban a comenzar esta jornada de reflexión ocurriera esto en las afueras. Investigación que tiene que desarrollarse sobre todo con estos sujetos infiltrados, mujeres que estaban con cuchillos que no pertenecían al colegio, incluso algunas de ellas que estaban con uniformes de otros liceos emblemáticos, según lo que reconocen desde la rectoría, y que estaban amenazando a las personas, incluso con esta patada que recibió el rector del Internado Nacional Barros Arana, quien no pudo identificar directamente quién fue. Investigación en desarrollo y vamos a revisar otros hechos de la jornada. Un delincuente el cual tuvo todo para estar vinculado a la mala suerte. ¿Por qué? Fíjense que las alarmas se generan en este banco SI que está ubicado en la avenida Recoleta a la altura de Santa Filomena. Un antisocial ingresa, del delincuente solitario, no estaba acompañado, después se pudo aclarar aquella situación, intimida al vigilante, le roba su arma de fuego, además lo está apuntando en todo minuto en su cabeza. ¿Con qué fin? Para acercarse a las cajas y le dice a la persona que estaba trabajando ahí que si no entregaba la recaudación que mantenía en su poder, iba a percutar un disparo. Ella se agacha, activa la alarma y el delincuente se da a la fuga desde ese lugar. Inmediatamente los operativos se generaron en el lugar por parte de Carabineros. Había una patrulla muy cerca desde ese sector. En un primer minuto se hablaba que podía ser una banda, que andaban en motocicletas de color azul, etcétera. Bueno, había una identificación, individualización del sujeto que había ingresado a través de las cámaras de seguridad. Se genera una segunda alerta en un banco Ripley que está ubicado en calle Moneda. Es en ese lugar donde hace exactamente lo mismo. Intimida al vigilante, le intenta quitar el arma y posteriormente va hacia las cajas, pero las trabajadoras activan la alarma y por lo mismo se da la fuga nuevamente. Ya había mucha similitud, además mala suerte entre comillas por parte de este delincuente, el cual fue fiscalizado en San Francisco con Marín, en las afueras de un minimarket, ya que estaba la caracterización de este sujeto, cuál era la vestimenta que tenía, y ahí se logró identificar que andaba con 3 armas, una fogueo y las 2 de los vigilantes respectivos del centro de Santiago y también de Recoleta que había sustraído previamente. Un delincuente de 52 años que fue capturado por parte de Carabineros, que tiene al menos 4 detenciones a su haber, y vamos a revisar mayores antecedentes. Subieron un par de motos que estaban un poco más allá y salieron soplados. Alcancé a ver a uno de ellos con casco, otro con arma de fuego en la mano. Y agarraron vuelo, pero de una manera, después dije, ay, ya será. Y me devolví, pues el resultado después pasó Carabinero en bici, pasó corriendo. La cuarta comisaría logra la detención de un individuo que durante la mañana, específicamente a las 9 de la mañana, había efectuado un robo con intimidación en el sector de Avenida Recoleta. Esta persona se traslada hasta Santiago Centro, en calle Moneda, donde efectúa otro robo con intimidación a otra sucursal bancaria. Carabineros lo fiscaliza y logra percatarse que entre sus vestimentas mantenía 2 armas de fuego, producto de lo que le sustrajo a cada uno de los vigilantes de estas entidades bancarias, y un arma fogueo.
Carabineros de los 9, en conjunto con el Laboratorio de Criminalística, han estado realizando diversos peritajes. Se vio una motocicleta extraña en los alrededores del banco de la comuna de Recoleta, y por eso que se estaba realizando el match, se estaba realizando la acotación que podría tratarse de esta banda de delincuentes, pero no. Luego de analizar las cámaras de seguridad, se trataba de un solitario antisocial que había arrancado corriendo, y en el centro de Santiago intentó realizar un segundo robo a un banco, pero no lo logró y terminó siendo detenido. Vamos a revisar más informaciones. Nos trasladamos a la comuna de Lampa. Presten mucha atención a las imágenes de las cámaras de seguridad, porque corresponden a la calle Río Maule del sector Valle Grande. Es ahí cuando el conductor iba ingresando hasta su domicilio y fue abordado por este grupo de delincuentes. Un actuar que fue arriesgado por parte de la víctima, el cual aceleró en retroceso, y es ahí cuando termina chocando a estos delincuentes para darse a la fuga en dirección contraria. Afortunadamente no terminó herido, eso sí, según la evidencia que pudieron establecer las policías en el lugar, posiblemente estos delincuentes hayan percutado algunos disparos. Es algo que está siendo analizado, pero no habría nadie herido a raíz de esta situación del sector norte de la región metropolitana, donde se vio frustrado el delito, pero ya delincuentes que podrían ser los mismos habían propinado 2 portonazos en otros sectores de la comuna de Lampa. Ahora nos trasladamos a Puente Alto, una información similar. Esta es la denuncia de vecinos que viven en el sector de Los Castaños. Para la gente que no se ubica en la parte posterior, las vías que están en el lado posterior de la municipalidad de Puente Alto. Ahí ustedes pueden ver cómo 4 mujeres fueron víctimas de este violento portonazo. Incluso terminaron golpeándolas, arrastrándolas en el suelo para poder apoderarse de este vehículo, y luego se dieron a la fuga. No es la primera vez que delincuentes terminan realizando este tipo de ilícitos en esa zona. Hay cámaras de seguridad, hay patrullajes, también hay diferentes medidas de contención, pero son insuficientes, según lo que comentan los vecinos. Por lo mismo requieren mayor seguridad en el sector de Los Castaños, en el sector de Protectora de la Infancia, al lado posterior, como les decíamos, de la municipalidad de Puente Alto, y vamos a revisar las declaraciones por parte de los vecinos de Puente Alto. Últimamente ha sido en muchas ocasiones han hecho aquí portonazos. Ya, a ver, en este mes, en 40 días, 3 portonazos. 1 frustrado y 2 han llevado a cabo, y nos sentimos impotentes porque no podemos hacer nada, porque somos víctimas, y los victimarios tienen mayores defensas, tienen mayores beneficios. Estamos muy preocupados por el tema de la delincuencia. Cada vez que uno sale de su casa, uno sale espirituado, uno sale pensando en qué es lo que puede ocurrir. Ya prácticamente yo creo que hay vecinos acá que tratan de no salir en vehículo, obviamente para evitar algún tipo de portonazo. Lo estuvimos comentando ayer durante este fin de semana, que durante el primer trimestre del 2022 en la región metropolitana solamente han subido los robos violentos a vehículos, según las cifras de Carabineros, en un 78%. Y esto está enfocado al portonazo y a la encerrona, por ejemplo, la comuna de Puente Alto y la comuna de Lampa. No hay detenidos respecto a estos 2 últimos casos, y nosotros cerramos nuestro despacho muy atentos respecto a la investigación que está en desarrollo en el Internado Nacional Barros Arana, una comunidad que está herida, según lo que nos comentaba el rector, debido a estos episodios de violencia que han acontecido durante estas últimas semanas, y sobre todo con la quema del bus. Además, agresión directa en contra del rector y apoderados o sujetos con cuchillos que no pertenecen ni siquiera al liceo, al interior, con el fin de poder amedrentar a todas las personas. Alguna causa aparente no la decían, o sea, son episodios de violencia que se repiten en jornadas de reflexión que están intentando realizar al interior del Internado Nacional Barros Arana, que lamentablemente hoy comenzó la jornada con la quema de ese bus del exsistema Transantiago, Andrés. Fabián Collado, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Ahora sí retomamos la información sanitaria que habíamos dejado interrumpida. El Ministerio de Salud dio a conocer los cambios de fase en el plan paso a paso, además de aclarar un posible cambio en el uso de mascarillas en el servicio de traslado. Jordan Jopia con todos los detalles. Jordan, buenas tardes. Sí, Andrés, ¿qué tal? Ahora sí, retomamos el contacto. Les mencionaba yo, también lo decías tú, hace pocos minutos la autoridad sanitaria entregó este balance en torno a las cifras del COVID en nuestro país, un escenario que es bastante más positivo que semanas anteriores. ¿Por qué? Porque durante las últimas 2 semanas todas las comunas de nuestro país han ido a la baja respecto de los casos nuevos y los casos activos. De hecho, en la última semana el promedio de casos por día ha sido en torno a los 2.000 casos, y esto es 1/3 inferior
a semanas anteriores. Un escenario que ha propiciado justamente flexibilizar algunas medidas, por ejemplo, el uso de la mascarilla, que ya en la vía pública no es obligación. ¿Cómo ha ido avanzando este plan paso a paso? Las autoridades lo atribuyen principalmente al tema de la vacunación. Ya sabemos que un 94% de la población cuenta con su esquema de vacunación completo, un 93% ya tiene su tercera dosis, y de este 93% hay un 25% de personas que ya cuenta con su cuarta dosis. De hecho, varias de las personas que están esperando en este momento aquí a las afueras de este consultorio en Providencia vienen por su cuarta dosis. El escenario ha ido avanzando. Ayer fueron cerca de 213.000 las dosis que se inocularon a distintas personas. Todo esto 103.000 en torno a esta dosis de refuerzo, y 103.000 más en torno a la influenza, que también es un tema que preocupa. Habló esta mañana la autoridad sanitaria, habló el jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. Los quiero invitar a escuchar declaraciones en torno a este escenario que está viviendo nuestro país con el COVID. Nosotros hemos visto algún grado de cambio en estas medidas en países que están en el hemisferio norte, donde están en una situación bastante distinta. Nosotros estamos entrando al invierno, ellos van entrando al verano, y han tomado esas opciones. La situación en nuestro país nos parece, y desde la misma Comisión Nacional de Respuesta a la Pandemia, parecía que es mucho más prudente y mejor proteger a las personas por la situación, porque vamos a estar más en contacto entre personas en lugares cerrados, en el transporte público, y eso es muy importante para reducir el riesgo de contagio. Claro, le preguntábamos nosotros a algunas personas acá si estarían dispuestas, por ejemplo, a dejar de utilizar la mascarilla en el transporte público. La mayoría de ellos optaban en el fondo por mantenerla en estos espacios cerrados, en espacios que son más complicados, donde obviamente no se puede mantener la distancia. ¿Cuál es el reporte diario en torno a las cifras del COVID en nuestro país? Cifras bastante alentadoras, 1.102 nuevos casos, de un total de 22.302 exámenes. Una positividad que a nivel país es en torno al 4,15% y en torno a la región metropolitana bordea el 3%. Solo 5 fallecidos se han reportado en la última jornada y 303 personas se encuentran actualmente hospitalizadas. Cambios en torno a las comunas, lo mencionaban los ministros, el jefe del Departamento de Epidemiología. En la región de Arica y Parinacota entra a bajo impacto sanitario las comunas de Arica y Camarones, y en la región de los lagos, Chaitén, Futaleufú, Guaylahue, Palena entran a bajo impacto sanitario. A medio impacto sanitario pasan las comunas de Iquique y Alto Hospicio en la región de Tarapacá y Tocopilla, María Elena en la región de Antofagasta. Más información, el detalle en torno a qué pasa con cada una de las comunas se puede encontrar en el sitio web del gobierno paso a paso. Lo último, comentarles que el gobierno también está evaluando, ya vamos en la cuarta dosis, pero se está evaluando una quinta dosis. Aún no hay claridad respecto de cómo se podría incorporar esta quinta dosis, a quiénes van, a partir de cuándo se va a empezar a implementar esta quinta dosis, pero es un tema que ya empieza a sonar, y una de las propuestas que se ha planteado por ciertos sectores es que esta sea una dosis de carácter anual, de la misma manera como funciona la influenza, que varias personas están esperando inocularse aquí en la comuna de Providencia. Y también cómo se va a hacer, Jordan, por último, se va a hacer para aumentar la cantidad de personas que están recurriendo a la cuarta dosis. Hemos visto en las últimas semanas que los números han caído lamentablemente mucho respecto a las anteriores inoculaciones. Jordan Jopia, muchas gracias por la información. Vamos a cambiar completamente de tema. Este martes, el Pleno de la Convención Constitucional votará una serie de normas sobre derechos sociales, tales como salud, educación, vivienda o seguridad social. Valentina Reyes nos entrega todos los detalles de otra semana, de decisiones importantes, de cuestiones que van a quedar en la votación, en la Constitución que vamos a votar el próximo 4 de septiembre. Hola Andrés, muy buenas tardes. Hay que mirar de cerca lo que pasa hoy en el Pleno de la Convención. ¿Por qué? Porque se votan normas que los mismos convencionales dicen que son el corazón de la nueva Constitución, porque tienen que ver con ciertas demandas de la ciudadanía, como el acceso a la vivienda, a la educación, salud y seguridad social. Quiero que nos quedemos en seguridad social para revisar qué es lo que propone la Convención y qué debate se ha dado en torno a este tema. Sobre seguridad social, el artículo 13 dice que la Constitución garantiza a toda persona el derecho a seguridad social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia. La ley establecerá un sistema de seguridad social público que otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, entre otras materias. Para los convencionales
seguridad social es mucho más que pensiones, pero sí consagra ciertos principios que a futuro, luego de terminado el proceso constituyente, se deberían ver cuando se reforme el sistema de pensiones, como este sistema de seguridad social público. Ahora bien, para convencionales de Vamos por Chile es importante que se agregue a este artículo un inciso, un extracto, un párrafo que asegure la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones. Eso ya se rechazó en comisión, pero ahora tiene una nueva oportunidad en el Pleno de la Convención Constitucional. Inexpropiabilidad de fondos de pensiones es un tema que se cruza con esta reforma constitucional que ayer presentó el gobierno para tratar de impulsar su quinto retiro. Vimos que después eso no fue así, pero el tema de la inexpropiabilidad está sobre la mesa, por un lado por el gobierno, por su reforma constitucional, y por otro lado acá en la Convención Constitucional. Le preguntábamos al vicepresidente Gaspar Domínguez sobre este tema, sobre cómo repercute el proyecto de gobierno en el debate constituyente, y también al coordinador de la Comisión de Derechos Fundamentales, César Valenzuela. Los invito a revisar lo que ellos nos dijeron sobre estas materias. No hay razón razonable para que alguien pueda sospechar que existe alguna intención de poder utilizar los fondos de ahorro de pensiones en algo distinto que las pensiones. Nadie ha votado en esa dirección y, de hecho, la propuesta que hoy va a conocer el Pleno es explícita en proponer que los ahorros de pensiones solo puedan ser utilizados para pagar pensiones y no para otras cuestiones. Evidentemente, el proyecto que presentó el gobierno generó un remesón en el escenario en esta materia. Sin perjuicio de eso, nosotros insistimos, la propiedad sobre los fondos de pensiones ya está garantizada a partir del derecho de propiedad que ya es parte del borrador de nueva Constitución. Sin perjuicio de eso, evidentemente que este es un elemento que debe introducirse al análisis, y esperamos poder conversarlo también con otras fuerzas políticas y tomar una decisión. Un elemento que se debe introducir al análisis, decía César Valenzuela, aunque se ha insistido acá al interior de la Convención Constitucional por parte de las fuerzas de centro izquierda que no hay intención de que se expropien los fondos de pensiones. Igualmente Vamos por Chile quiere dejar esto consagrado en el borrador de nueva Constitución. Justamente tenemos voces de Vamos por Chile como Poliana Rivera y también Martín Arraua. Escuchemos. Eso es fundamental, que el chileno pueda ser propietario realmente de sus fondos y de sus ahorros, y que el Estado finalmente dé la opción de escoger dónde yo quiero tener mis ahorros, de qué manera, no que sea impuesto. Libertad, eso es lo que debe tener una Constitución, la libertad de escoger, la libertad de opción, y eso es lo que apuntamos nosotros. Ojalá que todos los convencionales lo miremos de esta manera. Esperamos un largo debate y a la gente que está en la casa tener ojo, digamos, efectivamente vamos a ver derechos sociales, salud, educación, pensiones, pero viene un articulado bastante extenso que en muchos casos implica una pérdida de libertad. En educación, con una reacción bastante ambigua, que da para todo, pero sin duda con mucho mayor injerencia estatal. En pensiones no se garantiza la propiedad de los fondos de pensiones. Entonces esperamos que esas indicaciones que hemos presentado para garantizar los fondos de pensiones, la propiedad por parte de los trabajadores, sean aprobadas y por tanto la reacción debe mejorarse para que estos derechos sociales no impliquen una pérdida de libertad por parte de la ciudadanía. Bien, ahí las visiones sobre lo que está ocurriendo hoy en el Pleno. Se estiman que pueden ser hasta 4 horas de debate y luego ya pasaremos a una extensa jornada de votaciones. Pueden ser varias horas porque son muchos los artículos que se revisan hoy. Nosotros nombrábamos algunos: vivienda, salud, educación, pero hay muchos más que se debaten. Recordar, eso sí, que artículos que son rechazados tienen todavía una segunda oportunidad de ser perfeccionados en su comisión, que es la de Derechos Fundamentales, Andrés. Estaremos atentos. Valentina Reyes, muchas gracias. 1:53 con 53 minutos, nos vamos a la pausa en 24 tarde. 2 de la tarde, volvemos a 24 tarde con información policial. Un traumatismo compatible con el golpe de un objeto contundente sería la causa de muerte del adolescente cuyo cadáver apareció enterrado en una casa abandonada en Coronel. La policía busca determinar cómo su teléfono celular terminó en una feria libre de la comuna, mientras el caso sigue sin detenido. Felipe Jara nos cuenta más desde la región del Biobío. Felipe.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. De hecho, nosotros estamos en este momento en el Servicio Médico Legal de Concepción, lugar desde donde hace algunos minutos salió el cuerpo de Nicolás rumbo a su ciudad Coronel, en donde será velado durante la jornada del día de hoy. Acá en este lugar, bien digo, su cuerpo fue sometido a la autopsia, que era un elemento clave en esta etapa de la investigación. Recordemos que su cuerpo fue hallado durante la jornada del día de ayer, el lunes, en una vivienda abandonada, a metros enfrente del lugar en donde se le perdió el rastro durante la madrugada del día sábado. Fue el término de la búsqueda, en que también hubo mucha impotencia, mucha rabia por parte de sus cercanos, que recordemos también quemaron la casa en donde se encontró su cuerpo y también provocaron daños en el local nocturno, el Club Carreta, que fue precisamente desde donde él desapareció a eso de las 5 de la mañana del día sábado. Esta investigación continúa. No hay personas detenidas, pero hay elementos que han ido surgiendo con las horas, con el paso de las horas, y que son claves. Uno de ellos dice relación precisamente con el celular del joven, que fue encontrado el día sábado en una feria. ¿Qué es lo que ocurrió? Que una vez que se le pierde el rastro, su familia comenzó a llamarlo a su teléfono celular, que estaba apagado. Se le había descargado durante esa madrugada. Durante el sábado, ya en la mañana, comenzaron a entrar las llamadas y contestó una persona que la familia dice no conoce, y que de hecho les reveló, les confesó que el celular lo había comprado esa misma mañana del día sábado en la feria de Llovilo de Coronel, feria que funciona solamente durante el fin de semana. Hoy día ese es uno de los elementos clave, una de las pistas clave que está siguiendo la Policía de Investigaciones. De hecho, esta persona se entrevistó en calidad de testigo. Todavía no hay nadie que ha declarado en calidad o que esté en calidad de imputado en esta indagatoria, pero ese es un elemento clave precisamente con el que hablamos con su prima Daniela, que estuvo con él esa madrugada. También hablamos con su padre acá en el Servicio Médico Legal. Los quiero invitar a que pasemos a revisar esas declaraciones. Nicolás se quedó sin batería esa noche y fue a la barra que se lo cargaran, pero ya estaban cerrando, entonces no pudo cargarlo y claro, lo llamamos harto, pero no contestó. El otro día yo lo llamé, el teléfono sonó y ahí me contestó un tipo, me dijo que él iba a entregar el teléfono, que ya estaba todo coordinado para la entrega. Yo llamé después. ¿Conocen a esa persona? No, nosotros no conocemos a esa persona. ¿Le pediste el nombre, algo, no? Es que esa persona, en realidad, después lo detuvieron, pero ya dio su declaración, entregó el teléfono y lo soltaron. ¿Qué le dijiste cuando te diste cuenta que no te contestó tu primo el celular? ¿Le dijiste algo? Yo le dije que quién era, que con quién hablaba, y me dijo, no, yo compré este celular en la feria de Llovilo, me dijo, y lo tengo yo, pero lo voy a entregar. Expectante a ver qué nos dice el resultado del peritaje que se hizo con el cuerpo de mi hijo. Yo lo único que quiero es que aquí se diga la verdad, nada más, y que los culpables paguen. Es bien simple, que los culpables paguen lo que hicieron con nosotros como familia. Claro, acá en el Servicio Médico Legal llegó su familia, también llegaron amigos con globos blancos, también realizaron una caravana, el cortejo en el que salieron desde acá hace muy pocos minutos del Servicio Médico Legal rumbo a Coronel, en donde precisamente será velado Nicolás Payán Martínez. Yo se lo decía al inicio, claro, hoy día se realizó la autopsia de su cuerpo, se tuvo el resultado, ya se ha podido determinar de manera científica al menos la data de muerte, que como lo adelantaba ayer la Policía de Investigaciones, efectivamente su muerte habría ocurrido pocos minutos después, pocos momentos después de que se le pierde el rastro. Además, se pudo confirmar de que su muerte habría sido producto de un golpe o varios golpes, bien dicho, con objetos contundentes en su cabeza. No hay armas, no hay rastros de que las personas que intervinieron en su muerte hayan utilizado algún tipo de arma. Los quiero invitar a que pasemos a revisar declaraciones del abogado que está representando a la familia de Nicolás Payán. La causa de muerte, obviamente se confirma que hay participación de terceras personas, que eso era algo obvio, y también el mecanismo cómo fue asesinado este joven. La verdad, yo prefiero mantenerlo en reserva, digamos, por el éxito de la investigación, pero está determinado el objeto, digamos, más que el objeto, la forma en que se le quitó la vida. ¿No hubo utilización de arma de fuego, arma? No hubo utilización de algún tipo de arma. ¿Ya fue un golpe contundente entonces, con un objeto contundente? Va en esa línea, sí.
Sí, lo último, señalar también que la Fiscalía de Coronel hace pocos minutos también informó que se decretó el secreto de esta investigación que está desarrollando el Ministerio Público y que busca esclarecer entonces las circunstancias en que ocurrió la muerte de este adolescente de 16 años. Una investigación en la que yo se los decía, hasta el momento hay personas que han sido interrogadas en calidad de testigos, no hay detenidos en este momento. Terrible caso, Felipe Jara. Buenas tardes. Internacional. 2 de la tarde con 6 minutos, revisamos toda la información del mundo, la más relevante de esta jornada de martes 19 de abril, junto a Sofía Norman aquí en el estudio. Sofía, buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes. Primero vamos a estar revisando todo lo que ocurrió durante esta jornada en Ucrania, con los ojos bien puestos en el este del país. Ayer en la tarde veíamos cómo el presidente Volodymyr Zelensky dijo ya comenzó esta nueva y renovada ofensiva de las tropas rusas, como las que vemos en imágenes en lo que les decía, la región este del país, específicamente en la región del Donbass, donde se han reportado varios enfrentamientos durante esta jornada. Ucrania acusa que sus posiciones han sido atacadas a lo largo de esta línea que separa la región del Donbass con el resto de Ucrania. Son 480 kilómetros que estarían siendo atacados por esta nueva ofensiva por parte de las tropas rusas. Desde Moscú comentan que golpearon más de 1000 objetivos durante la noche en la zona oriental del país. A pesar de esta nueva ofensiva rusa, las tropas ucranianas aseguran que están contraatacando. Continúa esta fuerte resistencia que hay por parte de las tropas ucranianas, también de los civiles que están resistiendo en las distintas ciudades. Por ejemplo, desde la ciudad de Kharkov, el alcalde comentó a distintos medios internacionales que sus fuerzas estarían resistiendo bien al enemigo. Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, confirmó estos nuevos ataques en el este. Escuchemos parte de las declaraciones que realizó el canciller ruso. La operación en el este de Ucrania tiene como objetivo, como se anunció desde el principio, liberar completamente las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Y esta operación continuará. Otra etapa está comenzando en el este, y estoy seguro de que será un momento muy importante para toda esta operación especial. Si bien están concentrados los esfuerzos durante esta jornada, al menos en la región este de Ucrania, también otras ciudades han recibido estos bombardeos, ataques por parte de las tropas rusas. Vemos en las imágenes distintas ciudades a nivel nacional allá en Ucrania. Por ejemplo, Kharkov ha sido fuertemente golpeada por ataques durante esta jornada de día martes. Al menos 4 civiles que murieron en un ataque en específico, también en el resto de las ciudades. Mariupol, de todas maneras, fuertemente asediada por las tropas rusas. Nos vamos a quedar muy atentos a todo lo que está ocurriendo ya cuando son más de 50 días de conflicto en el territorio ucraniano. Nos vamos a ir ahora hasta la capital de Afganistán. Al menos 6 personas se murieron tras un presunto ataque, un atentado suicida doble, esto frente a una escuela de niños en la capital. Como les comentaba, las explosiones ocurrieron en una escuela secundaria que está ubicada en el oeste de la ciudad, dominado por los chiitas. Los estudiantes estaban saliendo de las clases de la mañana cuando ocurrieron estos ataques. Ahí vemos también los registros que han sido compartidos a través de redes sociales. Fuentes del hospital en Kabul comentaron a los medios que hasta ahora habían recibido 6 víctimas fatales y 19 heridos. Según las autoridades, es probable que este número vaya aumentando, tanto de las víctimas fatales como de las personas que resultaron heridas. No hubo una atribución de responsabilidad inmediata. Militantes del Estado Islámico, eso sí, han atacado la zona en el pasado, por lo que se presume que este sería un ataque por parte del Estado Islámico. También vamos a hablar de la pandemia. Nos vamos a ir hasta una de las ciudades del gigante asiático, donde comienza la pandemia de COVID-19, fuertemente afectada por este brote, confinamiento. Estamos viendo ahí las imágenes de Shanghái, que reportó este martes otras 7 muertes por COVID-19, alcanzando ya un total de 10 solamente desde este nuevo brote y posterior confinamiento. Las autoridades locales confirmaron que todos estos fallecidos eran personas adulto mayor con condiciones de salud
subyacentes que además, Andrés, no se habían vacunado contra el coronavirus, una situación que preocupa a las autoridades allá en el gobierno chino, a un alto porcentaje de adultos mayores que no han sido inmunizados contra el COVID. Este anuncio llega luego que el lunes se reportaran 3 muertes por complicaciones del virus, las primeras que se habían reportado oficialmente desde que comenzó este importante brote de Omicron. Para el día lunes se confirmaron más de 20.000 nuevos contagios y ya desde el 1 de marzo son más de 370.000 las personas que se han infectado solamente en esta ciudad. Shanghái ha relajado de a poco las restricciones de movimiento para algunas personas en áreas de bajo riesgo, pero la gran mayoría de estos 25 millones de habitantes continúan en estricto confinamiento. Viendo el otro lado de la moneda, hay países que efectivamente están levantando las restricciones, dicen adiós a las mascarillas. Es el caso de lo que estamos viendo en las imágenes. España ya a partir de mañana no va a tener esta obligatoriedad de ocupar las mascarillas en interiores. Ellos previamente ya habían dicho en exteriores se puede. ¿En todos los lugares? No sé en todos los lugares, ¿Ya? hay excepciones. En interiores, por ejemplo, los centros de salud, como estamos viendo ahí en las imágenes, centros de adultos mayores, residencias donde están estas personas, se va a tener que seguir usando la mascarilla, tanto los ancianos como también quienes trabajan en estos centros. Ahí la ministra de Salud reiteraba que eran en lugares donde había gente que contagiada, era un riesgo que estuviera contagiada con COVID-19, como centros de salud, donde hay gente de mayoría de edad. Esto es cuando al 20 de mayo de 2020, estos eran los peores días de la pandemia, ahí es cuando el gobierno español les dice ahora el uso de la mascarilla es obligatorio, pero hoy día 19 de abril se firma el decreto en el Consejo de Ministros que ya no se va a exigir en la mayoría, como comentábamos, de los espacios interiores, algo que ha sido muy bien recibido por el público allá en España. De hecho, tenemos parte de las declaraciones que realizó la ministra de Salud al momento de ella. También estaba bien feliz de poder anunciar esto por algo que ella destaca y también es lo que vamos a escuchar, la cifra de vacunación. Escuchemos. Y ello porque nos encontramos en un contexto epidemiológico favorable que posibilita la flexibilización del uso de uno de los elementos más simbólicos de la pandemia, las mascarillas. Estamos hablando de que el 92% de la población mayor de 12 años en nuestro país tiene pauta completa. Ahí escuchábamos a la ministra de Salud. También en otro lugar donde va a seguir siendo obligatorio el uso de la mascarilla es en el transporte público. Ya decía, en todos los lugares, los aviones, los metros, los trenes, algo distinto a lo que estamos viendo en Estados Unidos, donde ya no se va a exigir en los aviones, algo que ha sido recibido tanto para bien como para mal, pero allá en España se va a seguir exigiendo dentro del transporte público, no así en, por ejemplo, restaurantes, comercio. Ahí ya los españoles a partir de mañana, miércoles 20 de abril, van a poder decir adiós a la mascarilla. Nos vamos a quedar en Europa, pero nos vamos hasta la conocida ciudad de Venecia, que acá? Está Mira, la Plaza San impulsando Marco. Exactamente, ahí vemos las góndolas, los canales. ¿Quién no ha visto estas imágenes ahí de la ciudad italiana? Pero ahora, antes, quienes quieran visitar esta ciudad van a tener que pagar hasta 10 euros para ingresar, solamente por poder caminar, como estamos viendo ahí en las imágenes. Por el solo hecho de entrar. Por el solo 10 hecho euros. de entrar. Como 10 luquitas. Exactamente, hasta 10 euros. Todo esto para controlar el turismo. No sé si recuerdan a comienzos de la pandemia, cuando baja claramente el nivel de público que va hasta esta ciudad, hasta Venecia, aparecen delfines en las aguas de los canales. Vuelve El la color fauna, de las aguas cambió. el color de las aguas cambió. Entonces, Venecia quiere controlar la cantidad de personas que entra. Esto porque durante este fin de semana de Pascua llegaron en los niveles que tenían antes de la pandemia, 125.000 personas solamente este fin de semana. El sistema de reservas va a comenzar en junio. Para quienes tengan ahí tal vez un viaje planeado, a partir de junio van a tener que pagar hasta 10 euros, desde los 3 euros hasta los 10 euros. Esto va a depender ¿Irá si a es que frenar?
la cantidad de turistas? No lo creo. Yo creo que no. Difícil, Yo creo que bien, es una bien medida difícil. para recaudar no más plata. Exactamente, ahí de hecho tenemos la imagen en vivo de toda la gente que está ahora en Europa, en esta ciudad, en Venecia, visitando claramente todos los atractivos que tiene esta visitadísima ciudad allá en Italia. Todos quieren ver los canales, pasear en góndola, pero ahora van a tener que pagar un precio extra, todo esto por el alto flujo que tiene esta ciudad. Quieren planear entre 40.000 a 50.000 visitantes diarios como máximo. Recordemos que este plan igual está en trámite desde fines del año 2018. Se aprobó esta medida todo por el turismo masivo. 30 millones de personas al año visitan esta ciudad. Por eso es que las autoridades dicen cobremos algo porque si no esto se nos va a salir de las manos. 50.000 personas al día a razón de 10 euros, no es poco, ¿eh? Exactamente. Ahí vamos a ver cómo va a estar siendo este plan. Va a empezar, como les decía, en junio, pero ya esto va a ser de a poquito. En enero del próximo año 2023 ya estarían pagando todos quienes entren estos al menos 10 euros solamente para poder caminar por las calles de la ciudad. Hay que sumarle que los paseos en góndolas son bien caros allá. No son baratos. Exactamente, así que hay el que tenga algún viaje planeado para que empiece a juntar las luquitas ahí para poder visitar esta ciudad. Y vamos a revisar la siguiente noticia que a más de algún fanático, fanática de Estos fanáticos de este grupo, ¿eh? mucha gente que le gusta a quienes vemos en las imágenes. ¿A usted le gusta o no? Sí, yo debo decir, yo lo confieso, lo he dicho antes aquí en estos espacios, yo soy fanática de BTS, yo soy ARMY y para quienes nos están viendo, también me alegró esta noticia porque para junio de este año vamos a tener un nuevo álbum de la banda surcoreana. Esto fue después de terminar sus 4 conciertos que de hecho estamos viendo ahí en las imágenes. Viajaron hasta la ciudad de Las Vegas allá en Estados Unidos y los 7 miembros mostraron qué es lo que se viene. El teaser que fue además capturado por algunos de los fanáticos que llegaron hasta la ciudad estadounidense insinuaba que algo se venía el próximo 10 de junio y aparecía la fecha 10 de junio 2022, una fecha que además coincide con una celebración que realizan todos los fanáticos y las fanáticas conmemorando finalmente el inicio de esta famosísima banda que rompe además varios récords desde que comenzó. Big Hit Music después confirmó que efectivamente este anuncio se trata de un nuevo álbum. Esto cuando termina este tour que estaban haciendo ahí en Estados Unidos con 4 conciertos los últimos fines de semana. Los más detalles dijeron que van a darse más adelante, pero ahí estamos, me incluyo bien felices. Te noto emocionada. Sí, no, yo estoy emocionada. Aquí saben que cuando hay algún tema de BTS, yo ARMY siempre lo voy a llevar. Mira tú, hay un tema generacional también. Uno se acuerda el día 19 de abril que es el cumpleaños Luis Miguel. Sí, 52 claro. años. Hay temas generacionales, obviamente, y hay que respetar. Sofía Norman, muchas gracias. Gracias, Andrés, que esté muy bien. Vamos a la pausa en 24 tarde. Vamos a hablar de economía. Hoy día se entregaron cifras más esperanzadoras respecto a uno de los indicadores más sensibles para nuestro país, para cualquier país. Hablamos del desempleo. Sí, la inflación está haciendo la cara oscura, podríamos decir, en materia económica el año pasado y este año, y va a continuar siendo todo este 2022, el desempleo, afortunadamente, de acuerdo a las cifras estadísticas entregadas hoy día por la Universidad Católica, una medición que no se entregaba hace más o menos 3 meses, marca una recuperación casi total, por no decir total, respecto a la cantidad de empleos perdidos durante la pandemia. Pasemos a revisar la primera gráfica, señor director, para entrar un poquito en el diagnóstico general de este panorama. De acuerdo a estas cifras de la Católica, hoy día ocupados, aquí si revisamos cifras de desempleo no vamos a revisar si es un 6,5, 8,6, no. Nos vamos a concentrar en la cifra total de ocupados, de chilenos, chilenas, extranjeros, todos los que viven en nuestro país, que están en edad de trabajar y efectivamente están trabajando. De acuerdo a la medición de la Católica, son 9.160.000 personas. Esto a la primera semana de abril. No hay cifras más actualizadas respecto al desempleo que estas entregadas hoy día tempranito por la Universidad Católica y el economista David Bravo. 9.160.000. Previo a la pandemia teníamos 9.060.000 ocupados. Es decir, tenemos 100.000 personas más ocupadas respecto a la situación previa a la pandemia. También recordemos que en los últimos 2 años
muchas personas han entrado al mercado laboral por un tema de edad, que han entrado a este rango de edad entre 15 y 65 años, que de acuerdo a las mediciones que se utilizan en estadística laboral están en edad de trabajar. El peor momento de la pandemia fue en julio del 2020, 6.690.000 personas, prácticamente una pérdida de 2.400.000 empleos. La recuperación, de acuerdo a los números que mide la Católica, hoy día es total. Por primera vez, el número de ocupados supera al previo a la pandemia. Vamos entrando un poquito, vamos desmenuzando, yendo al interior de estas cifras. Si lo medimos en porcentaje de ocupación, previo a la pandemia, un 58,2% de las personas en edad de trabajar efectivamente trabajaba. En el peor momento de la pandemia cayó de 58,2 a 42,4, una caída prácticamente de 16%, un desplome laboral, y lo sufrimos millones de chilenos durante los últimos 2 años. Y vemos una recuperación hasta lo que vemos hoy día, 57,2% de las personas en edad de trabajar efectivamente trabaja. Claro, usted podrá decir 57,2 todavía es más bajo del 58,2. Tiene relación con lo siguiente. ¿Por qué? Porque durante los últimos años faltan por recuperar, en este último tramo, 165.000 empleos, ocupaciones, que es el aumento de la población en edad de trabajar estos 2 años. Es un ciclo natural que muchas personas, por un tema etario, han entrado al mercado laboral, y es ese el rango que queda por recuperar. Los que han entrado, lo que estaba antes de la pandemia, ya se recuperó, de acuerdo a cifras de la Católica. ¿Qué pasa en el caso de las mujeres? Recordemos que el plan de recuperación inclusivo presentado por el presidente Gabriel Boric incluye y apunta fundamentalmente a las mujeres. Y estos son datos positivos que remarcan que, al parecer, en términos de números, el empleo de las mujeres, de acuerdo a la Católica, estaría totalmente recuperado. Pre-pandemia, de acuerdo a esta medición, habían en nuestro país 3.840.000 ocupadas. Hoy día son 3.970.000, es decir, una cifra 130.000 mujeres más respecto a previo a la pandemia. Insisto en el punto, de acuerdo a los números entregados hoy día por la Católica. El nivel de ocupación hace 2 años era 48,3% del total de mujeres en edad de trabajar que efectivamente estaba trabajando. Hoy día es un 48,6%. Distinta es la situación de los hombres, en donde, de acuerdo a esta medición, falta todavía por recuperar. A ver, previo a la pandemia habían 5.230.000 hombres trabajando, ocupados en nuestro país. Hoy día hay 5.190.000, todavía queda un delta más o menos de 40.000 hombres por recuperar, más todos los que se han sumado, obviamente, durante los últimos 2 años a la fuerza laboral. Sí, hace 2 años la ocupación del total de hombres en edad de trabajar, el 68,6% efectivamente trabajaba, hoy día es un 66,2%. Pero ¿cuáles fueron las repercusiones? ¿Cuál es la opinión del mercado, de las autoridades respecto a estas cifras de ocupación? Se lo preguntamos en directo a Felipe Gallego. Felipe, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Radiografía del mercado laboral que entrega, como cada 3 meses, el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, y que fueron calificadas como una buena noticia por parte del economista David Bravo, el director justamente de este centro de estudios. Una radiografía, como les decía yo, al mercado laboral que claro, que evidencia que la economía ha logrado recuperar los puestos de trabajo que teníamos hacia los niveles prepandemia. ¿Qué fue lo que generó, las reacciones que generó justamente este estudio entre los diversos actores del ambiente económico? Fuimos a recoger algunas impresiones y esto nos contaron. Algo inesperado. Yo llegué aquí con una meta muy clara y fue súper rápido que conseguí trabajo. O sea, en realidad me traje todas mis cosas de La Serena para acá y eso, conseguí trabajo listo. ¿En 3 días? En 3 días. Éramos 4 y ahora seguimos los 4 juntos. Seguimos los 4 juntos, pero recuperando clientela. Muchos clientes ya no han ido porque ya no vienen al centro. Esta es primera vez en toda la pandemia, ya en estos 2 años de pandemia que llevamos, donde efectivamente recuperamos los 9,06 millones de personas que estaban ocupadas justo el mes antes de la pandemia.
Y claro, la economía se recupera a sus niveles prepandemia, pero queda el desafío pendiente de recuperar los puestos de trabajo que se han ido generando justamente en este tiempo. La fuerza laboral, como se le denomina, que ha ido justamente también aumentando en estos 2 años que han transcurrido de pandemia. Ese desafío lo suben, por ejemplo, también en el sector empresarial. Tuvimos la oportunidad de conversar con el presidente de la SOFOFA y también con el ministro de Hacienda. Pasemos a escuchar justamente esas declaraciones. Es una muy buena noticia porque hemos recuperado los niveles de empleo que teníamos pre-pandemia. Pero todavía hay un desafío enorme con muchos grupos que hoy día están fuera del mercado y también fuera de la formalización. Esto nos va ayudando a ir reparando, excepto muchas de las heridas que quedaron en el curso de la crisis. Me parece que son datos positivos, pero siempre hay que mirarlos con cautela. Situación del mercado laboral, panorama económico que va a seguir, por supuesto, sobre la mesa, porque durante esta tarde hay una reunión bien importante en el Ministerio del Trabajo. Se reúne la ministra Janet Jara con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, con la directiva de la Central Unitaria de Trabajadores, a propósito también de la discusión del sueldo mínimo que entra en tierra derecha, el reajuste justamente de este monto de salario básico, que, como ha dicho el gobierno, la meta es llegar hasta los 400.000 pesos. Vamos a estar atentos también a aquello, por cierto, también ligado al ámbito del mercado laboral. Felipe Gallego, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Seguimos revisando otros números que entregó hoy día esta encuesta de la Católica. No solamente habla de empleo, también habla del ingreso de los hogares. Y aquí los números no son mejores. ¿Por qué? Porque se comienza a notar ya, por lo menos en las mediciones, que el gobierno o el Estado dejó de entregar el IFE universal, que se van acabando las platas, por ejemplo, de los retiros previsionales del primero, segundo y tercer retiro, sobre todo el tercer retiro, y eso se va notando en los ingresos de los hogares. Pasemos a revisar justamente la gráfica. Aquí la pregunta es clara. ¿Cómo está el ingreso de su hogar respecto a previo a la pandemia? Un 38% dice que los ingresos del hogar bajó, si lo comparamos con 2 años atrás, un 38%. Un 47,3% se mantiene igual y un 14,6% subió. Este 38% que bajó hace algunos meses era inferior, sobre todo en la última medición de diciembre. Ha ido subiendo y se explica mayoritariamente por lo que yo les comentaba, porque se comienzan a agotar la plata de los retiros y también se comienza a afectar en los hogares el término del tema del IFE universal. La siguiente gráfica también es bien decidora respecto al tema de los ingresos en los hogares. También se realizan otro tipo de preguntas, como por ejemplo, si su hogar logró cubrir sus gastos mensuales durante el último mes. ¿Quiénes contestaron que no? En el momento quizás más álgido de la pandemia, en mayo del 2020, el 32,8% de los hogares, jefas de hogar, decía no logramos cubrir los gastos del hogar. Es decir, 1 de cada 3 hogares. En julio era un 29%. En el momento quizás económicamente, en términos de ingresos hogares, más auspicioso, no es auspicioso, pero en el mejor momento, sin ser bueno, llegó a un 13,8% en agosto del año pasado. Ahí se nota mucho lo que yo les comentaba, el tema sobre todo de los retiros de fondos previsionales. En la medida que comienzan a agotarse esos dineros y también comienza a agotarse también el tema del IFE universal, se deja de entregar, vemos este derrotero que sube de 13,8% a un 19% el porcentaje de los hogares que no está cubriendo sus gastos mes a mes. Y es ahí donde lo ha explicitado el presidente Boric y también el ministro de Hacienda, Mario Marcel, donde quiere apuntar el gobierno en este plan de recuperación inclusiva. Son las 2 de la tarde con 36 minutos en la información económica aquí en 24 tarde. Vamos a la pausa y al regreso todo el deporte con don Sergio Pinto. Volvemos a 24 tarde con información policial. 3 muertos dejó un accidente de tránsito. Esto es la ruta 5 en el bypass de Rancagua. Un camión con acoplado sobrepasó el eje de la calzada, chocó frontalmente a 4 automóviles y cayó en un barranco. Rodrigo Siderakis nos cuenta todos los detalles. Rodrigo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Así es, un grave accidente que ocurrió anoche en el bypass de Rancagua, específicamente en el kilómetro 90, a la altura de la capital regional de O'Higgins, donde un camión que se dirigía con rumbo al sur traspasó el eje de la calzada, chocando frontalmente con 4 automóviles. Luego de este hecho cayó hacia un barranco, también arrastrando a 2 de los vehículos. A raíz de este accidente, 3 mujeres fallecieron en el lugar y también otras 4 personas resultaron
resultaron gravemente heridas y debieron ser trasladadas al Hospital Regional de Rancagua. La ciudad de Carabineros está indagando por qué razón se generó este hecho y entre las hipótesis se encuentra que el conductor se habría quedado dormido al volante o tuvo una grave falla mecánica en el camión que era acoplado y fue el que se estrelló contra estos vehículos. El accidente generó además una gran congestión vehicular durante la noche, casi hasta la madrugada, y muchos de los vehículos tuvieron que ser derivados por la ruta travesía, es decir, por las cercanías de Rancagua a raíz de este grave accidente que además estuvo bloqueada la ruta hacia la región metropolitana por varias horas. Vamos a escuchar declaraciones de carabineros y bomberos quienes estuvieron en esta emergencia que se registró en la noche aquí en la capital de O'Higgins. El camión que se ve a mi espalda, que por causas que se investigan perdió el control, el cual circulaba por la pista contraria, traspasando el eje de la calzada y la barrera de contención y encontrándose de frente con los 4 vehículos menores. Al momento tenemos 3 fallecidos confirmados. Producto de este impacto se desbarrancó el camión junto a un vehículo menor. Encontramos en el lugar 2 personas fallecidas, quienes fallecieron en forma instantánea, y una tercera persona que se encontraba grave, a quien se le realizó reanimación cardiopulmonar, pero lamentablemente fallece en el lugar. Además, tenemos 4 personas lesionadas, las que fueron trasladadas por unidad de SAMU al Hospital Regional de Rancagua. El conductor del camión resultó con una fractura en sus costillas, también fue detenido para indagar por qué razón se generó este grave accidente de tránsito, como les decíamos, que cobró la vida de 3 personas quienes transitaban hacia el norte de nuestro país específicamente y se encontraron obviamente con este camión que atravesó la carretera y posteriormente las arrastró hacia un barranco ahí en medio de la ruta 5 Sur. Es lo que ocurre entonces aquí en la región de O'Higgins tras este grave hecho registrado anoche. Que estén muy bien. Buenas tardes. Rodrigo Sierra aquí, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Deportes. Vamos a comenzar este comentario deportivo con música de fondo porque hoy día está de cumpleaños Sergio Pinto. Sin duda, aquí no hay dudas. Yo no estoy de cumpleaños. Es el club más importante de nuestro país, el más popular, el más ganador, el único que ha ganado el trofeo continental más importante a nivel de clubes, que es la Copa Libertadores de América. Hoy cumple 97 años, sí, el Club Social y Deportivo Colo-Colo. Aquí da lo mismo los colores, uno puede ser, por ejemplo, hincha de la Católica, pero aquí no hay duda. Hay un pequeño error ahí en el GC. De que Colo-Colo cumplió 97, no 87, sí, fundado el año 1925 con Sergio Pinto. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. ¿Está contento, no? Sí, yo iba a partir con otro tema, pero fui obligado, sí, lo sé, editorialmente a partir por Colo-Colo. No, yo lo único que estoy pidiendo es que pasado mañana, cuando mi querida Universidad Católica cumpla 85 años, también comencemos el bloque deportivo de esta manera. Lo veremos ese día. Vamos día a día, Andrés. Por eso, no solamente estoy dejando ese punto, pero felicitaciones a todos los colocolinos en su día. Claro que sí. Varios festejos hoy, una romería en el cementerio general, donde estuvo el presidente de Blanco y Negro, Edmundo Valladares, donde dijo que posiblemente iba a ir a la reelección y yo creo que se lo merece, ha hecho una muy buena gestión. O sea, respecto a lo que había antes, esto del paraíso. Sí, para Colo-Colo un paraíso y sobre todo porque goza de buena salud futbolística. Está primero en el torneo con 20 puntos, lo mismo que tiene Unión Española. Ya vamos a estar hablando de los otros clubes, pero claro, hoy se está festejando los 97 años, se acerca rápidamente los 100 años de esta institución. ¿Y cómo hacer ese centenario? Sí, 100 años de Colo-Colo, que como tú decías es el equipo más ganador del fútbol chileno. 32 estrellas, la 33 está ahí a la vuelta de la esquina. No, todavía queda. Una Copa Libertadores. Todavía queda para, ¿no?, que termine. Es torneo largo así que todavía queda para que termine el campeonato. Colo-Colo está luchando ahí en la Copa Libertadores, entonces va a tener que hacer rotaciones, seguramente irá perdiendo algunos puntos, pero hoy la noticia es que Colo-Colo está festejando este nuevo aniversario, los saludos vienen de todos lados. Muy temprano veíamos, por supuesto, de las redes sociales del mismo Colo-Colo, de la NFP, de la Conmebol, ahí está Marcelo Bartichotto, tal vez está dentro de los 5 ídolos más grandes de Colo-Colo. Justamente hoy día había una suerte como de caricatura que estaba obviamente David Arellano. Si no me equivoco era Chamaco, Esteban Paredes, Carlos Humberto Caselli y Marcelo Pablo Bartichotto. Sí, ¿no? Hay varios ídolos que uno llama la atención. Esteban Paredes no nació en Colo-Colo, Bartichotto no, pero lo que hizo Paredes en pocos años es muy grande, porque el goleador histórico, ahí vemos el saludo de Bravo, que uno dice en los últimos años ha estado tal vez un poco peleado con algunos dirigentes de Colo-Colo. Es muy difícil que vuelva a terminar su carrera acá. Ya recordemos que renovó un año más, va a jugar hasta los 40 en
en España, ya vamos a estar hablando de eso. El Club Alianza de Lima también, que el otro día jugaron ahí en contra. Sabemos de la hermandad que hay entre ambos clubes. Lo cierto es que se está festejando un nuevo aniversario, el número 97 de la historia de Colo-Colo. Miren, y ellos mismos subieron un video a sus redes sociales que vamos a pasar a ver rápidamente. Cantemos todos de Arica Magallanes, por Colo-Colo, ejemplo de valor. Por su hidalguía no hay nadie quien lo gane, porque defiende con gloria el tricolor. Es Colo-Colo como el gran araucano, que va a la lucha jamás sin descansar, porque el recuerdo de David Arellano siempre lo guía por la senda triunfal. Colo-Colo, Colo-Colo, el equipo que ha sabido ser campeón. Bueno, ahí veíamos algunos de... Emiliano Amor. ¿Por qué Zavala, son la gente nueva que ha sido inducida por parte de la dirigencia de Colo-Colo para tal vez aprenderse el himno. Los más chicos ya se lo saben. Veíamos también a Pizarro, chiquitito. O sea, hijo de Jaime Pizarro, si no se lo sabe. No se lo sabe nadie más, claro. Pero bueno, ahí está el aniversario número 97 de Colo-Colo, que como yo les decía, lo toman un muy buen año, peleando el torneo, con los reclamos de su técnico. También que el único club, hay que decirlo, profesional que no ha estado en la segunda división. Es verdad. El único. Estuvo cerca hace un año y 2 meses. Pero ahora, ¿y cómo sufrieron? Bastantes suspicacias de aquella... No, pero zafaron. Zafó Colo-Colo de aquel descenso. Como les decía, está puntero del torneo y también está ahí peleando el grupo de la Copa Libertadores. En 2 partidos ha ganado los 2 encuentros. Así que felicitaciones a toda la hinchada de él. Caciqueí. Cruzamos de vereda, no a la Universidad de Chile, sino que a la Universidad Católica. Ayer por la noche se realizó el deseo de varios hinchas cruzados, que Cristian Paulucci no siguiera al mando de la Universidad Católica. Los resultados no jugaron a favor claramente del técnico y acá había una suerte de encuentro de sentimientos acá, Sergio, porque él nos recogió del suelo con un tipo nefasto, un técnico nefasto como Poyet. Él levanta un equipo que estaba en el suelo, lo saca tetracampeón cuando todos lo damos por Colo-Colo. Muchos se daban casi por el año pasado, que el campeonato estaba ahí al alcance de la mano. Pero hay un cambio de un año a otro que es brutal y las estadísticas de este año de la Católica son desastrosas. Por eso uno dice, hay un encuentro de sentimientos, porque el hincha cruzado le tiene mucho agradecimiento a este caballero. Sí, y él siendo ayudante también fue artífice de... muy querido por los jugadores. De 2 títulos más al mando, siendo ayudante de la Universidad Católica. De Quintero Yolanda. Exactamente, ahí su mamá más títulos, digamos, no directamente, pero sí trabajando bajo las nubes, por decirlo de alguna manera, lo de Cristian Paulucci. Los resultados no lo acompañaron, no venía jugando para nada bien, hay cosas bastante raras. ¿Por qué no ocupa a Orellana? Tal vez debería quedar claro. Orellana, que uno decía viene de 10, 12 años jugando en Europa y jugando, ¿no? No es que estaba en la banca, lo traen y prácticamente no juega con Paulucci. Y Católica lo negoció mucho rato, Colo-Colo también estuvo en la puja, un sueldo, debe ser el sueldo más alto en Católica si no pegan el palo. Y ha jugado, creo que lo que mostraban eran 180 minutos. Con Paulucci no ha jugado prácticamente nada, ni siquiera va al banco. Lleva 9 meses y ha jugado 2 partidos completos y sumamos todos los minutos. Bueno, ya hay reemplazante de manera interina, Rodrigo Valenzuela. Ruilar, que era el ayudante de Paulucci, ni siquiera asume ahora un cargo interino. Ahí tal vez queda más claro por qué se decide parar hasta acá este proceso de Paulucci, que le habían dado la confianza luego de lo que explicaba muy bien Andrés el torneo pasado, donde recogió a una Universidad Católica que no iba para ningún lado, tanto en los torneos internacionales como en el torneo nacional. Lo logró sacar tetracampeón y ahora claramente no iba por buen camino. De hecho, Católica suma 11 puntos. Si uno mira para abajo, está a 3 puntos del descenso. No empiece. Suma 12 puntos. No empieza. 3 puntos del descenso. La U tiene 11. Está a 2 puntos del descenso. Pero claro, está a 8 del líder, que es Colo-Colo. Este torneo está juega empezando, juega con Colo-Colo el fin de semana. Reemplazantes para Paulucci. Se van... Sí, hay varios nombres. Se habla de Holland, por ejemplo, que termina contrato ahora, que él ha querido terminar varias veces ese contrato. Sí. Y la dirigencia del León de México te he dicho, no, nosotros confiamos todavía en términos de plata va a estar difícil traer a Holland. Es muy difícil. Está Pizzi, que también suena, que conoce muy bien el pasto de San Carlos de Apoquindo. Muchas gracias.
¿Tú dices que no? No le gusta Andrés Vial. No salió bien de Católica. Y Berizzo también, que dicen que algunos más aventurados decían que incluso podría hasta dirigir el fin de semana. Yo lo veía muy complicado por temas de plata. Berizzo es un técnico que viene de una selección, venía de algunas temporadas, muy pocas temporadas buenas en Europa. Se habla de que está la selección chilena también. Yo creo que... Y otro nombre que ha salido es el Indio Medina, entrenador uruguayo de Inter de Porto Alegre, que estuvo antes en Talleres de Córdoba, que jugó en Audax Italiano, Alexander Medina, que es menos conocido en el ámbito local, pero son los nombres que se están barajando. Igual tiene trayectoria, está haciendo sus primeros, no sé... O sea, acaba de salir del Inter de Porto Alegre, dirigía a Carlitos Palacio. O sea, para estar en primera división de Brasil no... O sea, yo creo que el Tati Bulkubacic debería, o el hincha cruzado debería estar tranquilo. Yo tengo por la criticada a Sergio Pinto. ¿Sí? ¿Se la digo? No, a ver, Chico Valenzuela, Rodrigo Valenzuela va a ganar 2-3 partidos y lo van a mantener todo el año. Listo. Made in Tati. Mientras más barato, mejor. Bueno, ahí... Pero es una tincada, no tengo ningún... Se aventura Andrés Vial. No tengo nada de que Pero lo cierto es que hoy lo confirmaron como interino a Rodrigo Valenzuela, ya, con todo su staff. Así que él va a dirigir a la Universidad Católica este fin de semana frente a Colo-Colo. Seguimos en el fútbol chileno con este papelón que parece que no para nunca, porque la NFP ayer concluyó que no hubo manipulación de partidos y que habría una maquinación para dañar el arbitraje y sacar a Javier Castrilli de la Convención Arbitral. Recordemos todo lo que vivió el fútbol chileno con las suspicacias con el arbitraje en ese partido entre Copiapó y Huachipato. Desde la NFP me dicen que si existía alguna posibilidad de que Castrilli... Yo pregunté si es que existe alguna posibilidad de que Castrilli vuelva a asumir. Me dijeron no. Es que si vuelve sería... No se fue bien. No lo pueden tocar aparte. No se fue bien seguramente. Y lo que también apoya el Sindicato de Árbitros Nacionales o de Chile es que esto de una vez por todas llegue un ente externo, algún tipo de ministerios para que haya una investigación seria y quede claro de una vez por todas esto. ¿En qué pie queda Pablo Milad en esta? Porque yo creo que salió bien trasquilado. Salió bien trasquilado, pero ayer salió esta investigación que supuestamente de la NFP era de un ente externo. Pero ¿por qué no se bien esperó fueron todos a declarar a la NFP? ¿Pero por qué no se esperó esta investigación antes, no sé, de decidir? Porque yo por lo menos no sabía que estaba esta investigación en el momento en que se decide el despido de Castrilli. La versión de la NFP es que le dijeron a Castrilli va a tener que salir mientras haya esta investigación y Castrilli dijo no, yo no me voy a ir a ningún lado. Y ahí decidieron sacarlo o cesarlo de sus funciones, por desacato a lo que le había dicho el directorio de la NFP. Así que todavía queda un poquito de este paño de esta teleserie. Sí, todavía queda. Avancemos con más noticias y esto... A ver. Cuando uno trae noticias de traspasos de Vidal, uno siempre me molesta en que es humo, pero parece que esto no es tan humo. ¿Ya? Y ya estaría... Pensaba que estaba empezando nuestra temporada de media culpa. La operación retorno de Arturo Vidal a Sudamérica no sería Colo-Colo claramente. Y hay varios medios en Brasil que dicen que incluso ya estaba buscando casa en Río de Janeiro. Y la idea que él tiene es venir a jugar a Flamengo. Vamos a ver si esto llega a buen puerto claramente. Se van las pretensiones económicas de Arturo Vidal de pasar de un equipo de primera orden de Italia al Flamengo, que si bien es uno de los equipos con más dinero en Sudamérica, son bastante menores, digamos. Pero 15 años en Europa, qué carrera la hay. Carrerón. O sea, si no y es lo que quiere acá, él quiere venir a ganar la Copa Libertadores, por eso elige un equipo, o estaría eligiendo un equipo como el Flamengo, que si no es el mejor de Sudamérica, está entre los 3 mejores, sin lugar a duda, el equipo del Mengao allá en Río de Janeiro. Así que vamos a ver. Vamos a estar. Y vamos a seguir con temas del Inter, porque yo sé que a ti te gusta mucho el fútbol, Andrés Vial. Y el italiano sobre todo. Un rato más. La Serie B. La Serie B italiana. La gente no un rato más juega el Inter con el Milán, el AC Milán. Están buscando un cupo en la final de la Copa Italia. Esto a las 3, un ratito más. Juega el Betis. Nuestro Betis está en el banco de suplentes, o va a estar en el banco de suplentes Claudio Bravo, frente al Elche con Enzo Rocco. Por la Liga eso. Por la Liga. Porque el fin de semana juega en la final de la Copa del Rey. Dicen, yo estaba leyendo el Twitter del Betis, esta es la semana del Betis. La semana. Loco allá. Mira, y si gana quedaría empatado en segundo lugar de la Liga con varios equipos. Campañón, lo de Pellegrini, impresionante. Es impresionante. Y un ratito más también juega Liverpool con Manchester United. O sea, ¿para qué vamos a trabajar en la tarde? Exacto. Y para los más románticos del fútbol, que les gusta ver todos los partidos, Independiente al Dosí a las 20-30 horas. Maravilloso. En Independiente hay un chileno que está haciendo bastante goles. Sí. Que es Leandro Venegas. El Torito Venegas, nacionalizado chileno. Sí, nacionalizado. Muchos se rieron de que cómo pasaba de Curicó. Curicó a Independiente, impresionante. Titular, anotando goles, así que no técnico de la selección. Si tienes un delantero en Independiente, Avellaneda, haciendo goles. Hay que mirar.
vitrinear. No, y así que vamos a estar atentos al partido del Inter. Lamentablemente, tanto Alexis como Arturo Vidal no son titulares. Y eso habla muy claro de que ya la operación salida del Inter de ambos equipos ya es clara. Lo de Arturo Vidal a Brasil y Alexis Sánchez, a mí me encantaría verlo en River. ¿Alexis? Con Muñeco Gallardo. Sí, para los dos, Flamengo, en el caso de Vidal, River, en el caso de Sánchez, un buen final de carrera en el primer nivel, podríamos decir. Exactamente. Don Sergio Pinto, antes que se vaya, ¿saben quién está de cumpleaños hoy día? Un cantante que a usted le gusta. Por supuesto. Aparte de Colo Colo. Vamos con la música. Aparte de Colo Colo, hoy día está de cumpleaños Luis Miguel, tu ídolo. El Sol de México. No sé, pero hay que ver la serie. Las 3 temporadas. Sí, muy buena. Más allá que uno le guste Luis Miguel, es la historia para muchos del artista, uno de los artistas más importantes a nivel latinoamericano. El Sol de México, 52 años. Y tiene un carrete quizás de uno de muchos más. Sí. ¿Ah? ¿Cuánto está cumpliendo? 52, por eso te digo, nació el 70. El Sol de México. Aquí su fanático de los número 1 aquí en nuestro país, don Sergio Pinto. Me atrapó muchísimo la serie. Ahí empecé a escuchar nuevamente Luis Miguel. Uno escuchaba aquí se hace famoso usted por sus pasos, Luis Miguel. Sí, ¿No lo haría ahora? No. Ahora no. Ya no está en condiciones. Ahora no. Cuando hay corte comercial o algo así, pero acá no. Y a 3 de la tarde en punto vamos despidiendo este 24 tarde. Sergio Pinto, muchas gracias. Con el cumpleaños del Sol de México. Nos vamos. Sigan la compañía TVN. Chao, chao.